Buenos días de nuevo. Vamos a retomar la agenda, desgraciadamente con un poquito de retraso de nuevo, y a ver si los ponentes son capaces de agilizar para intentar recuperar el tiempo. Soy Óscar Medina, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Correos. Gracias a la fábrica por invitarme a colaborar con el evento en el día de hoy. Y yo simplemente lo que quiero es introducir a las personas que nos van a acompañar en los próximos minutos. En primer lugar, Manuel Alfonso Castro Martínez, director general de Informática Tributaria de la agencia. Hola, buenos días. Javier Ortega, que en estos momentos todavía no nos acompaña, pero que esperamos que en breves minutos esté con nosotros. José María Santiago, vicepresidente ejecutivo de España, Portugal y Francia de Gartner. Buenos días. Y Jorge Rincón Mirón, gerente de Informática de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Buenos días, Jorge. En primer lugar, intervendrá Alfonso Castro. Alfonso, por favor. Gracias, Óscar, y gracias en especial a la organización, a la fábrica, por la oportunidad que nos brinda de compartir esta sesión con vosotros. Esta ya 12ª sesión de las jornadas SERES. No es mi primera jornada, pero sí la primera que estoy como director, y una vez más trasladar desde la agencia el firme compromiso con los proyectos que implican la administración electrónica, en el cual el apoyo de la fábrica y por ende del proyecto SERES ha sido vital desde el inicio. Voy a trasladar una presentación, ahí creo que la tenéis ya en pantalla. Desde la perspectiva de la agencia, pues trabajamos en especial en dos ejes, el que es facilitación y control. Dado el motivo de las jornadas, nos centraremos en la parte de facilitación, en concreto en el ámbito de administración electrónica. A ver si veo cómo avanza este chisme. Sí. Bueno, la actividad de la agencia es una actividad muy amplia, como seguro conocéis, como ciudadanos. Incluso desde la entrada en vigor de la Ley 11, pues como los distintos organismos, tenemos distribuida la actividad entre portal y sede. Son muchísimos la actividad de la agencia, más de 600 procedimientos, cerca de 3.000 trámites. Bueno, es ingente lo que es los procedimientos de la agencia. No creo que eso sea lo más trascendente, sino a efectos de lo que hoy queremos hablar, lo que realmente creo que es importante es el uso que de estos servicios hace la sociedad. Como podéis ver en el gráfico de abajo, pues seguimos consiguiendo año tras año que los ciudadanos usen pues de una forma más intensiva nuestros servicios. En concreto, el año pasado fueron más de 700 millones de visitas las que tuvimos en nuestro portal. La actividad de la agencia, y en concreto desde la perspectiva de las TIC, ha sido siempre intentar innovar en el uso de las TIC para facilitar esa relación entre contribuyente ciudadano y administración tributaria. Son muchos los hitos que por los que hemos ido pasando desde el 98 ya tenemos presencia en Internet, antes por otros medios telemáticos, pero en Internet desde el 98. No voy a pasar por todos ellos y me detendré pues en los últimos, en los más recientes, como las aplicaciones móviles, el uso del PIN 24 y algunas cuestiones que vamos a ir viendo. A modo de reflejo de esta actividad de los contribuyentes, ciudadanos con la administración tributaria, quizás para nosotros un buen termómetro es el conjunto de declaraciones tributarias. En el gráfico que veis podéis observar que son algo más de 70 millones de declaraciones con las que aquí contabilizamos. Y vemos como la raya roja, que se refiere al uso de Internet, ha crecido año tras año de manera constante. Esta gráfica acaba en el 2013, o sea, no tenemos contabilizado lo de este año, y lo que podemos observar que el año pasado concluimos con un 85% de las declaraciones tributarias del conjunto de la sociedad
se hicieron por medios telemáticos. Aquí está la parte también de rentas, la que tenemos como ciudadanos, como personas físicas, de las que hablaré a continuación. Como podéis ver, por ende, el uso del papel, otro tipo de medios, ha ido disminuyendo. Esto, para nosotros, es un claro síntoma de una operación que tiene un claro beneficio, primero para la sociedad, para los contribuyentes, que en el uso de los medios telemáticos tienen ahorro por esas visitas que eliminan, esa mecanización del proceso, pero también, indudablemente, para la agencia, que con menos medios humanos es capaz de asumir esta labor. No he puesto la del 2014 porque en el 2014, en relación a las empresas, hicimos un cambio fuerte obligando a la presentación telemática, tanto de las personas jurídicas como de los empresarios y profesionales. La verdad es que es posible que escuchaseis en los medios, estoy hablando de enero, pues ciertas quejas en cuanto a que la agencia obligó a determinados empresarios y profesionales, a determinado perfil de personal, pues los que tenían una plaza de alquiler, algunos que tenían esa actividad no empresarial, aunque entre dentro de esas categorías, pues no les dimos el suficiente soporte. Yo creo que es bueno reconocer, a modo de autocrítica, que quizás no trasladamos bien el mensaje, no les trasladamos las primeras semanas que íbamos a dar asistencia, aunque estaba previsto, como así finalmente se hizo y se dio. En todo caso, sí que se ha corregido esa cuestión y en las siguientes obligaciones se establece la obligatoriedad telemática, con lo cual de lo que nos ratificamos, pero lo que se le da es una vía de asistencia a ese perfil que pueda tener algún tipo de dificultades con las tecnologías directamente en nuestras oficinas, facilitando por medio de empleados públicos la confesión de las declaraciones. Con lo cual, este 85% se convertirá prácticamente en un 100% este año, salvo el tema de la campaña de renta, donde ahí no vamos a establecer la presentación telemática obligatoria. En esta pantalla os doy la evolución de la campaña de renta, solo estamos hablando de renta, y os doy un dato que es una primicia, que es lo que esperamos, cómo esperamos que acabe, ¿no? O sea, que hasta el 2013 son los datos ciertos y en el 2014 es la previsión. Bueno, pues este año esperamos acabar en el 70%, fijaros lo que significa, el 70% de los ciudadanos esperamos que hagan la declaración telemática. Y la verdad es que la competencia es muy fuerte porque lo que queda es el papel, ¿qué es el papel? Los borradores que enviamos a la casa de las personas y que si no tienen nada que decir lo depositan en una oficina o en el banco y han acabado. O en los otros 2 millones son el servicio que damos de asistencia en nuestras oficinas, que alguien va y le hacemos la declaración en nuestras oficinas. O sea, realmente, fijaros lo que nos queda para romper ahí, cómo convencer con la calidad de ese servicio que se da que hagan otra cuestión. Bueno, a pesar de eso, pues seguimos incrementando ese tema de obtener la declaración antes y simplicidad que vamos dando año tras año en el procedimiento, hace que a pesar de ya ese difícil crecimiento, pues año tras año se sigue produciendo y esta es la previsión. Ya veremos si nos equivocamos. Pasaríamos de más de 12 millones o 12 millones y poco a 13 millones y medio de declaraciones telemáticas del conjunto de casi 20 millones de declaraciones. Para que veamos el uso del servicio, estos son los datos de la renta, de lo que pasó este año cuando abrimos el 1 de abril, en concreto las solicitudes de reno, es decir, que pedían la referencia para luego poder hacer el borrador. Abrimos a las 00 y es impresionante como en el primer minuto ya había más de 100 personas que habían solicitado el borrador, pero más impresionante aún es que en ese primer minuto ya había una persona que había confirmado el borrador. La verdad es que debía poder leer en diagonal, porque verlo mucho no. Bueno, es una anécdota, yo creo que refleja pues, el interés de cierto colectivo por tener cuanto antes mejor la declaración. Hubo una pequeña avalancha, en torno a 500, 600 los primeros minutos, se fueron a dormir la mayor parte de los contribuyentes. Por la mañana
que hubo ruedas de prensa, que estuvo en todos los medios, pues hubo un uso muy intensivo. El telediario hace que nos suba de nuevo el servicio. Y lo que es la... Ah, perdonad, que le estoy dando al contrario. Hubo un partido ese día, fijaros lo que hacen las estadísticas, y el pico, ¿sabéis cuándo se produjo? En el descanso del partido. En el descanso del partido llegamos a 1.800 por minuto. Bueno, esto es nuestra sociedad, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión en torno a eso, porque todos pues, concebimos que las infraestructuras pues, tienen un tamaño, ¿no? Las dimensionamos conforme a un uso. Si una carretera por los puentes se nos queda pequeña, pues exigimos que las hagan más grandes, y si aún así quedan pequeñas, pues pretendemos que algo puedan crecer, pero esto tiene un límite, porque las inversiones que hay que hacer en base al uso potencial de un momento en el tiempo, pues bueno, hay que buscar una rentabilidad económica en la cuestión. Yo creo que en el ámbito de las tecnologías esto es más difícil de concebir. Nosotros afortunadamente no ha sido el caso este año, que hemos dado un servicio creo que muy bueno, desde luego sin saturación, pero sí que en el pasado tuvimos algún problema en alguna campaña de saturación y es difícil explicar a la sociedad que no tienes todos los medios, que no has hecho todas las inversiones para garantizar que ante una avalancha eres capaz de darla. Bueno, eso es un problema que nos toca a los técnicos resolver, pero es la realidad y desde luego lo vamos a intentar, ser capaces de asumir las avalanchas que se producen en campañas como esta. ¿Cómo tratamos de atraer a más contribuyentes a esta vía telemática? Que obviamente es la que reduce los costes, en este caso, seguro de la agencia, ¿no? Se han hecho mejoras en el padre, como que de algún modo ya no se requiere el navegador. El propio padre, de manera automática, conecta con los servicios de la agencia, descarga los datos de la unidad familiar, te sugiere el que lo haga automático y no tengas que estar dando por cada dato lo que corresponda. Y da una pantalla resumen como... Uy, 5 minutos. Voy a correr un poco, disculpad. Da una pantalla resumen en la que nos dice la declaración por los distintos miembros y a un clic te permite hacer la presentación o ir al punto donde quieras modificarlo, y también la propia presentación pues se hace desde el propio programa, evitando los problemas pues típicos de integración con el navegador. Otra cuestión que hemos hecho este año, el poner el PIN 24. El PIN 24 es un sistema de firma no avanzada que lo que hace es buscar un equilibrio. Es decir, si vemos el eje de seguridad y usabilidad, arriba tendríamos pues, el DNI electrónico, luego el otro tipo de certificados en hardware o software. Pues el PIN 24 desde luego es menos seguro. No entramos a discutirlo ni a debatirlo. Desde luego lo que es más usable, porque aportando un doble factor de seguridad no requiere almacenar nada, no se requiere recordar nada. Las personas se registran una vez en la vida aportándonos su teléfono móvil y cuando quiera usarlo pues simplemente llegará, no se acordará de nada, llegará a la página de la agencia y la agencia le dirá si quieres usar si eliges el PIN, pues te mando el PIN 24, te mando el PIN y operas. No tienes que recordar nada, ¿no? Eso es creemos, realmente importante. Se te pide el NIF y la fecha de expiración del DNI. Eso le da una poquita dificultad, pero lo realmente importante es que requieres tener el dispositivo que has dado en el momento de registro, donde se te da parte de la clave para poder operar con ese SMS que recibes. Bueno, esa es la evolución del volumen de personas que tienen el PIN 24. Estamos rozando ya el 500.000. Para algo que ha empezado en enero, pues realmente va a un ritmo bueno. Empezó en enero con las declaraciones de empresas y ahora en abril, mayo con las de personas físicas. El uso lo veis abajo. Bueno, nos queda todavía bastante camino. Si vemos que de los 12 millones de declaraciones que se nos presentan, la franja azul es los que lo hacen, digamos, gestores en representación, personas en representación. La franja roja es lo que la hacen personas por sí mismos. El año pasado estuvimos en torno a 7 millones. Ahí, nosotros no queremos obligar a que la gente vaya a un gestor. Si lo requiere, pues bienvenido sea. Pero
El hecho de que lo hagan por sí mismos también es un síntoma de que damos unos servicios usables y que no implica incurrir mayores gastos por parte de administrados que no tienen una complejidad especial en sus declaraciones. Bueno, pues seguimos creciendo y ese crecimiento realmente, si vemos cómo se han los sistemas de identificación, vemos que el certificado está en un 7%, estos son datos de este año, a lo que va de campaña. El PIN está en un 1% y lo que es el Reno, el 92%. Nosotros, lo que es el número de referencia Reno, pues queremos que cuando el PIN se extienda deje de usarse, con lo cual seguirán esos dos sistemas alternativos. Pues el que quiera certificado, bienvenido sea, pues le da más seguridad y una comodidad fuerte al que hace un uso no ocasional, pero el que hace un uso ocasional, pues muchos decidirán usar el PIN 24, pues parece que es proporcional a lo que requieren. Ya que estamos aquí en la fábrica, estos son los datos de uso de la renta el año pasado por autoridades de certificación y la fábrica con el 97,2%, pues a día de hoy son los certificados que usan los contribuyentes para hacer la renta. El DNI 07 no hemos conseguido que cale, pues seguiremos teniendo que incidir y analizando qué es lo que pasa porque no cale. Bueno, y hay otras que ya son más del ámbito profesional. Hemos hecho aplicaciones móviles, generalistas para la agencia, aplicación del PIN 24. La generalista permite navegar por ciertos trámites, incluso en las notificaciones metimos un código QR y eso permite que se coteje esa documentación. Si el papel creemos que no es válido, simplemente utilizando las funciones de la cámara, pues accede al documento original para verificar que ese papel, oficinas, cuestiones de los móviles. La aplicación de PIN 24 lo que permite es que todavía sea más ágil. En vez de enviarte un SMS, lo instalas, registramos el dispositivo y a partir de ahí, cada vez que queramos solicitar un PIN, damos al botón de solicitar un PIN y me lo da. No implica SMS, es más ágil, más rápido y además no tiene coste para la agencia del envío de los propios SMS. Hemos cambiado toda la visión para que se pueda navegar no solo por dispositivos como escritorios, sino con esto que ahora veis un poquito más grande, pulsando en vista móvil, se rediseña para que se vea en móvil. Hoy en día todos los trámites de la agencia se pueden hacer, todos los trámites que no requieren firma, se pueden hacer desde dispositivos móviles, como estáis viendo, con contenidos adaptados. Fijaros cómo hemos pasado en el 2013, que el uso de los dispositivos móviles pues era residual, un 1%, a que este año entendemos que algo habrá favorecido nuestros cambios para facilitar la navegación, el 11% se ha hecho por dispositivos móviles, el 3% por tabletas, de los que acceden a nuestros servicios en Internet. Esa es la proporción. Y aquí se ve la distribución. Parece que el iOS destaca, pero realmente es porque el iOS está muy atomizado. La otra lectura es que el 70% es Android y dado el despliegue de los dispositivos baratos, pues esta proporción seguirá al alza con los dispositivos Android. Nosotros estamos saliendo de los programas de ayuda para ir a formularios web. O sea, cada vez conciben menos los contribuyentes que no puedan hacer algo en la tableta, con lo cual tenemos que abandonar los programas padres e ir a formato web. La campaña del año que viene ya no queremos que haya borrador y declaración, va a haber el que quiere confirmar el borrador lo confirma y el resto ya no es como ahora, yo soy perfil borrador o no, y si no me descargo el padre que es el 8, no sé si lo sabes o no, pero el 23 es cuando habrá un pequeño galimatías de cara a los contribuyentes. El año que viene confiamos ya poder llegar a que todo salga a la vez y que no haya esa diferencia. El que quiera confirmar el borrador lo confirma y el que quiera modificarlo con un formulario web podrá modificar absolutamente todo. Vamos a extender el concepto de prerrelleno de la declaración no solo a la renta, sino al resto de formularios. Así que lo que yo hago un trimestre, que todos los trimestres, se parece mucho a lo del trimestre anterior. Si lo damos como plantillas a los contribuyentes, pues les será mucho más ágil el hacer las declaraciones. Tenemos que... Bien, pues salto solo a una última reflexión y es el tema de la firma avanzada con temas de certificado.
Básicamente, la agencia también estamos impulsando bajo una idea de proporcionalidad, tal cual en la interpretación que hacemos de la ley 11, de la ley de administración electrónica, que tenemos que hacer algo que sea proporcional. En este momento creemos que no es proporcional el exigir la firma en los trámites que hacen los ciudadanos. Y eso nos está llevando, además, a que haya una sensación en la sociedad de que el certificado es muy complejo. Y yo creo que estamos totalmente, o esa es una sensación errónea. El certificado yo lo tengo en las tabletas, en los dispositivos móviles, en escritorio, lo más cómodo que hay si usas mucho el certificado. Lo que es un infierno es el tema de la firma, porque los fabricantes de software, los proveedores de software, ante las amenazas de seguridad, pues consideran que no se debe usar. Y esa lucha permanente que estamos por intentar hacer lo que la industria no provee, hace que demos soluciones insatisfactorias para el ciudadano. En la agencia pretendemos eliminar, o sea, dejar de firmar con el certificado, basarnos en línea con lo que establece el reglamento de la Unión Europea, dividiendo identificación y firma. Haremos la identificación y nos quedaremos con los suficientes rastros y evidencias para demostrar que el que se ha identificado ha hecho el acto, pero no vamos a exigir una firma criptográfica, no vamos a exigir una firma avanzada, que es lo que hará, confiamos, que los ciudadanos vean mucho más accesibles nuestros servicios. Entonces, en esa idea estamos. Creemos que eso puede hacer que el certificado tenga vida y tal cual estamos, mientras no se resuelva esos otros problemas, intentar firmar es lo que nos está dando a toda la sociedad esa percepción de que hay que huir del certificado y no es lo que vemos en la agencia. En la agencia el certificado se seguirá usando en el ámbito de las personas jurídicas, en las físicas lo que decidan y en la medida que no dé pues esos problemas de interoperabilidad posterior, pues que creemos que seguirá teniendo una buena salud. Me he pasado, disculpa, Óscar. Paso al siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, siempre muy interesante. A continuación va a intervenir Javier Ortega Martín de la Sierra, que es gerente de la unidad de ciberseguridad de Indra. Cuando quieras, Javier. Bueno, yo voy a hablar de un país que está al otro lado del Atlántico, concretamente en Panamá. Que Panamá, la verdad es que anhela este grado de digitalización que tenemos en España, que vemos que efectivamente todos los días va evolucionando mejor, y anhela precisamente llegar hasta aquí. Y precisamente lo que está montando en estos momentos son las piedras, las bases, para llegar a esta digitalización que tenemos. Para ello empieza con el sistema de PKI, de generación de certificados digitales, y ellos pretenden verdaderamente llegar a crear un sistema de firma electrónica suficiente para que todos los ciudadanos también y personas jurídicas sean capaces de gestionar sus trámites de manera electrónica. Vamos a ver. Esto hay que darle a este botón de aquí, a este botón, A la derecha. a este, siguiente. Era el último, de los 4 que había era el último. Bueno, nosotros aportábamos a este proyecto lo que ya hemos aplicado en otros proyectos, no solamente aquí en España, sino en otros países internacionales en los que hemos participado, y los puntos claves de nuestro valor están en esos 4 puntos que presentamos en la transparencia. Empezamos con la innovación. Efectivamente, Indra es una empresa líder dentro de la innovación. Nos conocéis, yo creo que la mayoría de los que estáis por aquí. Aportamos toda la experiencia en implantaciones similares de firma electrónica y de PKI que, como he dicho, hemos montado. Tenemos un conjunto de soluciones lo suficientemente amplio como para llegar a cumplir o a resolver todas las necesidades en este caso, del Registro Público de Panamá, que es nuestro cliente final, y lo suficientemente flexibles como para que se adapten a cada una de las condiciones particulares que tiene el proyecto. Y más que dejar el proyecto terminado, que la solución funcione y que todo vaya adelante, nosotros lo que queremos llegar es a ser prácticamente el aliado tecnológico del cliente o de la organización a la que vamos. Por eso nosotros presentamos un compromiso más allá de lo que es el proyecto y pensamos llegar a ser precisamente y a ver y a compartir la visión tecnológica
que tenga cada una de las organizaciones con las que colaboramos. Dentro de esa experiencia, muchos de ellos nos conocéis, tenemos muchísimas implantaciones de PKI de firma electrónica y bueno, pues una de las más relevantes, sin lugar a dudas, es precisamente esta, la de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Ceres. Hemos participado en el DNI electrónico, en el pasaporte electrónico, en la PKI de la Dirección General de la Policía, en el Banco de España, que lo dividimos entre dos referencias, la propia del Banco de España y el Eurosistema, el European System of Central Banks, que es lo que engloba, es el grupo que engloba a todos los bancos centrales europeos, incluyendo el Banco Central Europeo, que es uno de los bancos que forman parte de ahí, el propio Colegio de Registradores como prestador de servicios de certificación, el BVA dentro de las empresas privadas ya no tanto ligadas a los organismos públicos. En fin, tenemos una serie de referencias y entre ellas también las internacionales, como es el propio Banco Central marroquí, el Gobierno de Portugal, que tiene nuestros sistemas de firma electrónica PKI, y la Autoridad Marítima de Panamá, una experiencia previa que teníamos en Panamá. Incluimos también Repsol, el Grupo Prisa, el Servicio Andaluz de Salud, como lo más relevante dentro de nuestras tecnologías de PKI de firma electrónica. Bien, para el Gobierno de Panamá, en este caso representado a través de su registro público, había tres objetivos fundamentales para cubrir el proyecto, para conseguir el logro del proyecto, y esos tres los tenemos representados en este esquema. La agilidad, efectivamente, para que los ciudadanos sean capaces de agilizar todos los trámites que tienen, que allí todavía viven en una situación de mucho papel, mucha presentación, mucho ir al registro presencial para llevar todo el papeleo, cosa que nosotros aquí, pues la verdad es que lo ganamos. La eficiencia desde el punto de vista del aumento de la productividad global de todo el país. Yo que he estado allí en Panamá y si alguno de ustedes han estado en países equivalentes, se habrán dado cuenta de todo el tiempo que pierden no solamente los ciudadanos, sino los representantes de las empresas privadas en todo este papeleo, la gestión completa del papeleo. Si toda esa gente, en vez de perder el tiempo en las colas, en las filas, para entregar su documentación, estuvieran verdaderamente haciendo cosas de mayor valor añadido, la productividad global de todo el país aumentaría. Y eso lo hemos conseguido con el nivel de digitalización que tenemos en España. De hecho, hace muy poco salió una noticia en la cual en España habíamos ahorrado como 16.000 millones de euros gracias a la administración electrónica. Eso es lo que pretende también Panamá y otros países que han contactado con nosotros. Y para ellos también era fundamental la transparencia, el conseguir que esa administración electrónica favorezca las acciones de control, por ejemplo, del fraude y la disponibilidad de la documentación y las decisiones que toman los organismos públicos de cara al ciudadano. Bien, para todo esto nosotros vemos, y evidentemente al principio del proyecto registramos aspectos clave que iban a llevar sin duda al éxito del proyecto. Y hay aspectos regulatorios en la primera de las columnas, aspectos funcionales, evidentemente estamos dando una solución técnica y que resuelve una serie de cuestiones, y los aspectos técnicos en cuanto a la arquitectura y de la propia solución. Aquí, cuando tenemos que trabajar y afrontar un proyecto que va, por una parte, o bien al gran público o bien a la ciudadanía, como es este caso, el aspecto regulatorio es más importante aún que la propia técnica, de lo cual nosotros estamos más acostumbrados, por eso lo destaco ahí en un azul un poco más intenso. Y entre ellos es importante destacar la participación y el acompañamiento que hemos tenido desde el equipo de proyecto para colaborar en la redacción de la ley de firma electrónica, que no estaba preparado todavía en aquel momento. Entonces, es cierto que se han basado en nuestra ley de firma electrónica, que es lo suficientemente robusta. Es verdad que ha habido que, como llaman ellos, tropicalizarla un poco para adaptarla a las circunstancias de la regulación panameña. Bien, tendríamos que tener en cuenta también el respeto de las normas internacionales y, bueno, para todo este despliegue también se ha contado con la colaboración de auditores, en este caso auditores WebTrust, para poder conseguir ese sello, el sello WebTrust, que le da una confianza más allá de los límites del país.
En los aspectos funcionales, evidentemente, creo que la mayoría de ustedes conocen los certificados digitales. En este sentido, es parecido a lo nuestro. Destacar que aquí nos hemos quedado a 4 niveles, que son las personas naturales, las personas jurídicas con sus representantes. Se ha llegado al profesional, hay colectivos profesionales en los cuales también interesa identificarlos, y se ha llegado también al funcionario público con la idea de dar identificaciones y de firma electrónica a los mayores colectivos posibles de inicio. Evidentemente, como nos pasó a nosotros en nuestro día, iremos poco a poco aumentando nuestro nivel de conocimiento y de madurez de la tecnología, y poco a poco los colectivos se irán incorporando. Para la firma, evidentemente, vamos a implantar las firmas básicas, pero también la firma Shades y la firma PDF, que es muy utilizada. Y bueno, en cuanto a aspectos técnicos, es una solución, por supuesto, altamente disponible, con su correspondiente centro de contingencia para lo que pueda pasar. Es decir, esto está preparado para ser una solución país. Bueno, esto a grandes rasgos es la arquitectura y la estructura, la jerarquía de certificación que se ha montado al comienzo, con 2 CAs, parecido a lo que tenemos aquí en España, una dedicada para los funcionarios públicos y para los organismos públicos, la CA de Gobierno de Panamá, y otra de clase 2 para el resto de organismos, principalmente más privados o inclusive de personas naturales. Todo ello, evidentemente, con su sello WebTrust, que lo hemos conseguido, pues la verdad es que en un tiempo récord, entre otras cosas porque el diseño de la solución iba directamente orientado a conseguir el sello WebTrust. Esto no es normal conseguirlo realmente tan rápido, normalmente hay muchísimos comentarios, y en esto pues la verdad es que hemos aplicado toda la experiencia que teníamos en soluciones anteriores. Y bueno, a modo de ejemplo, para que vean, en este caso, cómo es la tarjeta de identificación, hay tarjetas, tokens USB criptográficos también, pero principalmente el token es más visual, la tarjeta es más visual, y como pueden ver, tiene una identificación humana para que los seres humanos puedan identificar tanto con el texto del nombre y apellidos como la fotografía, y tiene una identificación telemática, una identificación para los dispositivos electrónicos a través del chip con sus certificados y claves. Aquí se ha añadido además la huella digital, la comprobación de la huella digital, con lo que existe en Panamá como Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral tiene las huellas de todos los ciudadanos, y con lo cual se puede comprobar que efectivamente esa identificación en el momento del registro es correcta. Bueno, aquí vamos a destacar a los partners y a las personas y a los organismos que han colaborado con nosotros, y en especial a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Aceres, que han colaborado, en este caso ha sido una colaboración crítica, en las primeras fases del proyecto para definir las políticas, las prácticas, y principalmente en ese acompañamiento de la ley de firma electrónica que ha sido necesario para sentar las bases jurídicas y de reglamento en todo Panamá. Y a más técnico tenemos por una parte SafeLayer, que es la tecnología que también está implantada en la fábrica para las soluciones criptográficas, SafeNet como proveedor de HSMs y módulos de seguridad y protección de claves. Tenemos a Gisec Andebrián como el proveedor de las tarjetas criptográficas y de los tokens criptográficos y de los chips criptográficos que van a proteger las claves personales de cada uno de los usuarios. Tenemos a SCM, que ha suministrado los lectores criptográficos, Datacar, las impresoras de tarjetas criptográficas, Suprema para la identificación de huellas digitales, el lector de huellas digitales principalmente, y Neurotechnology, que nos ha permitido comparar las huellas con las que vienen del Tribunal Electoral y asegurar que verdaderamente esas personas son las que dicen ser en el momento del registro. Y comparto la visión de la persona que me ha precedido en cuanto a la usabilidad de los certificados y de la firma electrónica. Comparto también esa preocupación que realmente está puesta más bien en nosotros, de que los proveedores de software y los integradores debemos de potenciar aún más el uso de la firma electrónica, facilitarla para que evidentemente los ciudadanos la elijan. Los certificados nosotros consideramos que efectivamente son la mejor solución para continuar avanzando en la administración electrónica, pero los tenemos que poner de una manera más agradable y más usable. Eso está claro. Y nuestra visión estratégica, precisamente en este sentido, es la firma avanzada, inclusive reconocida, desde cualquier dispositivo. Ese es el objetivo y esa es la visión que nosotros tenemos. Y para ello
tenemos ya soluciones en 2 niveles, a 2 modelos. Una, la primera, en la cual las claves se generan directamente sobre el dispositivo móvil, muy parecido a lo que se ha hecho hasta ahora, con los portátiles, con los Windows, con los Linux, es decir, los sistemas de escritorio, pero llegamos inclusive hasta el smartphone y llegamos hasta el tablet. Esa es la primera de las partes. A partir de ahí, con esos dispositivos móviles somos capaces de generar una firma sencilla, una firma que llamamos en bruto, sencilla, que luego después sistemas centralizados son capaces de aumentar su complejidad para llegar hasta todo el nivel SADES que fuera necesario para darle toda la confianza a la firma. Pero lo importante es que la clave reside en el dispositivo móvil del ciudadano en este caso y por tanto su clave es exclusiva de él mismo, tal y como se indica en la Ley de Firma Electrónica. Y por otra parte tenemos la firma centralizada que simplifica aún más los procesos y que en algunos puntos que quizás la seguridad no tenga que ser tan robusta o el nivel lo podemos bajar un poco sin necesidad de que la clave sea exclusiva 100% del ciudadano, tenemos la firma centralizada, eso sí, con un acceso robusto que permita asegurar que solo el ciudadano ha podido hacer esa firma. En definitiva, nosotros a todo esto le llamamos la firma móvil, una firma avanzada realizada desde cualquier dispositivo electrónico. Y vamos a intentar que esa firma avanzada sea lo más reconocida posible, principalmente con el primero de los modelos, con la generación directa de claves sobre los dispositivos electrónicos. Bien, y esto es lo que quería contar por mi parte. Óscar, te dejo que pases el testigo a otra persona. Muchísimas gracias, Javier. A continuación, José María de Santiago, vicepresidente ejecutivo de España, Portugal y Francia de Gartner, nos va a hacer su presentación. Gracias. Gracias, Óscar. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la fábrica y a CERES el dar la oportunidad a Gartner de colaborar en estas jornadas. Es un placer para nosotros estar aquí. Yo creo que muchos de vosotros conocéis Gartner, pero simplemente por recordar, nosotros somos una firma de análisis y asesoramiento estratégico en tecnologías de la información. Entonces, lo que os voy a... Una de las cosas que hacemos en Gartner es elaborar predicciones. De lo que os voy a hablar hoy es de cómo ve Gartner el futuro de la gestión de identidades digitales. No sé si está lista la presentación. Simplemente por situar un poco el contexto, lo que vamos a ver es cómo los analistas de Gartner ven el futuro a 5 años vista de la identidad electrónica y de su gestión. Y por situar un poco el contexto, parece una obviedad, pero hoy en día, desde luego, utilizamos la nube o la movilidad exhaustivamente, tanto a nivel personal como profesional, para ser más productivos. Y no solo estas dos cosas, sino temas como las redes sociales, etcétera. Es un hecho que no por obvio es menos importante a la hora de tratar de definir cómo va a ser el futuro del tema de la identidad digital. Además, es indudable que las relaciones y los negocios son cada día más globales, más entrelazados y más numerosos. Y además, como tercer factor que veréis que tiene una influencia en la visión que tiene Gartner sobre este tema, es que los activos que estamos tratando de proteger con sistemas de gestión de identidad digital ya no están, o al menos ya no están solamente donde solían estar. Con todo esto, más una mención breve a que nosotros vemos que muchas grandes organizaciones piensan que la gestión de identidades es algo todavía muy caro. Con todo esto voy a tratar de explicaros brevemente, como he dicho, la visión que tiene Gartner sobre el Identity and Access Management. Lo primero es decir que
la previsión es que en 5 años va a cambiar muchísimo y no se va a parecer prácticamente a lo que hoy hay. Debido a básicamente siete factores. Uno es que hoy en día cada usuario es además un consumidor. La gestión de identidades hace no tanto estaba muy centrada en organizaciones, excepto en el caso del sector público, que lógicamente facilita estos temas a la ciudadanía. Pero en el ámbito privado estaba muy centrado en los empleados, con un foco interno. Hoy esto ya no es así y, de hecho, la previsión de Gartner es que en unos años, en unos 5 años, el 80% de los accesos digitales estarán o se realizarán desde dispositivos que no son PCs y que son móviles en arquitecturas diferentes. Hoy estamos alrededor del 5%. Como segundo factor que en Gartner vemos a base de las relaciones diarias con las más grandes organizaciones públicas y privadas del mundo, es que los precios de la gestión de los sistemas de gestión de identidades digitales van a bajar y van a bajar mucho. De hecho, la previsión es que en 5 años lo hagan alrededor de un 40%. Entre otras cosas porque hay unos nuevos modelos, como ahora vamos a ver, unas tendencias a unas arquitecturas nuevas, como por ejemplo software as a service o la gestión de identidades como servicio, que van a, lógicamente, a abaratar los modelos de precios que hoy tienen estas soluciones. Un tercer factor, lo que nosotros llamamos los atributos. En unos años, el 70% de las organizaciones utilizarán controles de acceso basados en atributos. Y además estos atributos, hoy es alrededor del 5%. Estos atributos, como pueden ser la localización o como pueden ser los límites de autorización de una persona para aprobar o para dar el visto bueno a compras, por ejemplo, algunos de estos atributos son dinámicos. La localización es claramente un atributo que cambia en función de dónde estemos. Los horarios de trabajo. Estos temas van a ser más y más, de acuerdo con la visión de Gartner, van a ser cada vez más incorporados en los sistemas de gestión de identidades digitales para que los niveles de acceso estén de alguna manera condicionados por esos atributos. El cuarto factor que vemos es que el mercado de las soluciones de identidad digital, de firma electrónica, es un mercado un tanto especial. Desde luego es un mercado en crecimiento. De hecho, es un mercado que se está abriendo mucho, hay nuevos jugadores. Yo creo que ahí, desde luego, hay una gran oportunidad para la fábrica o para Ceres en particular, pero también esta expansión del mercado constituye una amenaza, es decir, hay cada vez más jugadores, tenemos en Gartner documentados muchas nuevas compañías que están haciendo cosas realmente muy buenas. Por otro lado, yo creo que hay una ventaja en el caso de la fábrica, porque todavía hoy es claro que la percepción que tienen las organizaciones, sobre todo las organizaciones privadas, es una percepción de robustez y de solidez y de fiabilidad en entidades como la fábrica, frente a nuevos jugadores que están empezando y que no tienen esa reputación todavía construida. El quinto factor que nosotros vemos tiene un nombre un poco extraño en inglés, el último privilegio. Os explico rápidamente. Nosotros vemos una tendencia hacia un cambio en el sentido de que hoy los sistemas de gestión de identidades utilizados proporcionan el mínimo acceso necesario a los activos que estamos protegiendo, el mínimo acceso necesario para que una persona pueda desarrollar la actividad que quiere. Eso es restrictivo.
porque se prima la seguridad muy por encima de la productividad o la eficiencia. Nosotros estamos viendo una tendencia en la que para los activos no críticos, aplicaciones no críticas de organizaciones, la tendencia es a otorgar un acceso muchísimo más amplio, casi sin restricciones. Repito, para los activos no críticos. Es una tendencia muy fuerte que podría llegar a alcanzar hasta el 80% de las organizaciones. Eso podría reducir el gasto en los sistemas de gestión de identidades digitales. Algo importante es que el hecho de gestionar identidades digitales y accesos obviamente proporciona a estos sistemas de gestión una enorme información sobre los usuarios, sobre los consumidores, sobre la población. Esa analítica aplicada a la gestión de identidades, que hoy realmente no está siendo monetizada, si me permitís la expresión, nosotros en Gartner vemos que en unos años aportará valor real de negocio a por lo menos el 60% de las organizaciones. Y como séptimo factor, yo creo que aquí se han mencionado muchas cosas que están muy en línea con lo que piensa Gartner, como temas de la movilidad o de sistemas basados en cloud, en gestión de identidades. Pero yo creo que no se ha mencionado el Internet de las cosas. En un futuro muy cercano, las cosas o dispositivos conectados a Internet van a redefinir la gestión de identidades, porque van a incluir no solamente a personas, sino a dispositivos que son o bien propiedad de las personas o los comparten o simplemente los usan. Y como dato, en el 2020, en 5 años, si excluimos los PCs, las tabletas y los teléfonos, habrá 26.000 millones de dispositivos conectados a Internet, que es como 30 veces lo que había en 2009. Esos dispositivos van a necesitar una identidad, van a hablar entre sí y van a hablar con sistemas que están sujetos a una gestión de identidades. Ahí tenéis un caso real de uno de nuestros clientes en Estados Unidos que está gestionando 100 millones de dispositivos. 100 millones de dispositivos. Que necesitan una identidad, alguna forma de identidad, porque van a estar conectándose con otras cosas. Nosotros vemos que el método más usado para esto son los certificados. Es decir, la identidad de las cosas conectadas a Internet, la tendencia que vemos es que usarán certificados digitales. Y por último, un par de comentarios rápidos sobre la firma digital. Nosotros decimos que básicamente hay tres grandes factores que son el valor de negocio, la interoperabilidad y la experiencia de usuario, y ese es el foco que tienen que tener todos los proyectos de identificación digital, de identidad digital o de firma electrónica. Y desde luego una fuerte tendencia hacia soluciones federadas y en cloud. Claramente, lo estamos viendo desde hace tiempo y es hacia donde Gartner piensa que van estas soluciones, al menos en su arquitectura. Y, por tanto, la recomendación que nosotros siempre hacemos es que esos tres criterios de valor de negocio, interoperabilidad y experiencia de usuario son los que tienen que guiar cualquier proyecto o cualquier nueva iniciativa. Y, además, tener muy claro el balance entre seguridad, que es al final lo que hacen estos sistemas, pero también la productividad y la eficiencia de los ciudadanos o de los usuarios de estos sistemas. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, José María. Y a continuación, para cerrar este panel, intervendrá Jorge Rincón Mirón, que es gerente de informática de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por favor, Jorge. Agradecer a Ceres y a la Casa de la Moneda la oportunidad de participar
en estas jornadas y en esta interesante mesa, con lo cual lo primero que tengo que decir es que estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que he oído de los ponentes anteriores. De hecho, en la parte de Indra, pues sobre todo con las conclusiones finales, porque el proyecto de Panamá, pues evidentemente es un proyecto particular que llevan ellos. En la parte de la tributaria estoy de acuerdo prácticamente en todo, y en las previsiones de Gartner también las suscribo. Es decir, yo creo que esto va a ir por ahí, entre otras cosas porque Gartner me asesora. Si no estuviera de acuerdo con la propia asesoría que Gartner me da, pues entonces tendría un problema. Pero independientemente de la asesoría, yo personalmente también creo que las cosas van a ir por este camino. Tengo una presentación, no sé si va a salir en pantalla, sí, ya está ahí, y hasta el mando funciona. Bueno, lo que voy a hacer en esta presentación es centrarme en la primera parte en un aspecto muy concreto, que es la parte que no diría diferencia, sino complementa a la visión que ha estado dando la tributaria. La seguridad social, desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a trabajar en administración electrónica, hemos estado muy del camino de la firma electrónica, identificación fuerte, etcétera. Voy a explicar un poco nuestra trayectoria, los porqués y la evolución que estamos a punto de dar en los próximos meses. Entonces, bueno, lo primero simplemente encuadrar a la gerencia de informática, que es una unidad que da soporte informático a toda la seguridad social con las competencias TIC correspondientes. Nosotros empezamos nuestra administración electrónica en el año 1995 con una cosa que llamamos sistema RED. RED es el acrónimo de remisión electrónica de datos, que lo que hacía era permitir que las empresas, algo he tocado mal, se relacionaran con nosotros electrónicamente con la presentación de documentos. Este proyecto, de una importancia capital para la seguridad social, ha ido evolucionando a lo largo de los años y desde aproximadamente el 2007-2008 estamos en unas tasas de cobertura del 99,8%. Es decir, toda la relación que tenemos con entidades jurídicas, prácticamente quedan, ya digo, unos colectivos marginales que no llegan al 2 por 1000, lo tenemos cubierto por administración electrónica con los diferentes procedimientos y formas de autenticación y firma que voy a explicar a continuación. En el año 2000 el proyecto RED empezó a formalizarse y a cobrar entidad. Antes habíamos tenido una serie de prolegómenos y empezamos con certificados de la Casa de la Moneda, certificados tipo 1 y 1S, que permitían que las empresas firmaran los documentos que nosotros recibíamos y tuvieran plena garantía. Donde complemento más la visión que ha dado la tributaria es que dentro de la administración, si me permiten ustedes la simplificación, tenemos dos grandes bloques. El bloque que requiere que haya una prueba muy fehaciente, fuertemente fehaciente de las actividades que hacen, porque sus conflictos, sus discrepancias, etcétera, se resuelven en tribunales, y el bloque de los que lo consiguen resolver administrativamente y no tienen que llegar a tribunales de forma tan habitual como llegan otros. Nosotros nos encontramos en el primero de los dos bloques que he dicho, y para dar simplemente unas cifras de lo que esto supone, en reclamaciones de ciudadanos que llegan a tribunales, pues rondamos las 70.000 al año. Y eso significa que tenemos que estar preparados para tener un sistema de prueba muy fácil de las acciones que hemos tomado por administración electrónica, que, como digo, por ejemplo, en el caso de las empresas, pues es la totalidad. Entonces, nosotros siempre hemos apostado por un sistema de firma para amparar todas las presentaciones. Entonces, en el año 2001 hicimos una evolución. La Casa de la Moneda no tenía muy claro que la línea de futuro fuera la que estábamos siguiendo con los certificados nuestros y decidimos pasar a certificados de clave 2 y posteriormente proveernos como proveedores de identidad, de tal forma que nosotros fuéramos responsables de los certificados que emitíamos. Son lo que denominamos certificados Silcon. Estos son certificados que se emiten para graduados sociales, que son colaboradores nuestros en toda la gestión. Cuando hablo de que tenemos un alcance de cobertura del 99,8, no significa que el 99,8 de las empresas se relacionen directamente con nosotros. Significa que el 99,8 de las empresas o se relacionan directamente con nosotros o recurren a un graduado social que sí se relaciona directamente con nosotros. Y esta gestión de graduados sociales es la que tenemos cubierta con certificados que proveemos nosotros. De hecho, estos certificados tienen de especial el que con la emisión del certificado simplemente no basta para operar, porque el certificado lleva asociadas una serie de empresas que son con las que el graduado puede hacer la tramitación en nombre de. Es una especie
de apoderamiento que está funcionando desde el arranque del proyecto Red, y esto se soporta con aplicaciones características de la seguridad social. Para una idea de volumen, ahí tienen unas gráficas en cuanto al número de oficinas en las cuales tenemos capacidad de registro y los funcionarios que ejercen función, valga la redundancia, de registradores para el sistema. En nuestras oficinas no solamente emitimos certificados de seguridad social, también emitimos certificados de la Casa de la Moneda. La emisión de los certificados, que es lo que recoge esta gráfica, ha sido bastante estable a lo largo de los años. Tenemos datos hasta 2013 y, como pueden ver ustedes, hemos emitido el orden de unos 120.000 certificados anuales de forma estable, que van incrementando el parque de los que tenemos. ¿Para qué utilizamos los diferentes tipos de certificados? Estoy hablando hasta la situación actual, incluso remontándome 2 años para atrás, justo poco después del nacimiento de la sede electrónica. Pues evidentemente admitimos todo tipo de certificados, tanto los nuestros como los emitidos por terceros, para el acceso a todos los servicios de la sede electrónica. Aquí los utilizamos en todos los casos como mecanismo de identificación y en allá donde se requiere como mecanismo de firma, que no es en todos los casos. Insisto, esta es la situación que teníamos hasta 2011-2012. En el sistema de Red, como comentamos antes, empezamos con la Casa de la Moneda, pero hicimos una transición a certificados emitidos por nosotros, con lo cual los certificados SILCON se utilizan para toda nuestra relación con empresas. Para IFI, IFI es un acrónimo de intercambio de ficheros, que son precursores de cosas que están ahora impulsándose desde la Administración Electrónica Global como plataforma de interoperabilidad, etcétera. Hemos tenido siempre una identificación fuerte con los organismos receptores vía certificado, y ahí de nuevo hemos utilizado todos los tipos de certificados, los de terceros, siempre reconocidos, por supuesto, y los certificados que emitimos nosotros. Y lo mismo sucede o sucedía con los servicios web. ¿Qué nos sucedió? Bueno, aquí tenemos una comparativa del uso de los certificados, donde me interesa sobre todo la gráfica de abajo a la izquierda, que lo que indica es que hemos llegado en los últimos años a un nivel de estancamiento. Había un público objetivo que utilizaba los certificados con los diferentes mecanismos que he explicado, y eso, a partir de hace unos años para atrás, llegó a un techo y ya no conseguimos que eso crezca más. Entonces, en el año 2012 hicimos un experimento, y el experimento fue, dentro de los aproximadamente 90 a 100 servicios que tenemos en la sede electrónica, abrir 12 servicios a una forma de identificación diferente. Una forma de identificación diferente que se aproxima a los planteamientos que estaba explicando antes la tributaria. No pedimos la identificación por certificado electrónico, sino que pedimos la identificación, en este caso, con claves de un solo uso, que eran bastante más asequibles de utilizar para el ciudadano, porque los recibía en el teléfono móvil, que, como todos ustedes saben, en España tiene una enorme penetración en el smartphone, y no digo ya los teléfonos capaces de recibir un SMS. Esto lo pusimos en la web y sin dar mucho ruido. Es decir, abrimos la opción dentro de la página de la sede de la Seguridad Social, significó que apareció una pestaña, y esa pestaña empezó a utilizarse por ósmosis. Y por ósmosis, al cabo de 2 años de puesta en producción, nos encontramos con que el sector azul del cuadro, insisto, para 12 servicios, de los aproximadamente el 20% no llega del total de los servicios disponibles, supone pues más del 60% de utilización del total de los servicios electrónicos de la Seguridad Social. Con lo cual, ¿en qué situación nos encontramos? El análisis que hemos hecho nosotros es que para aquellos lugares donde se requiere firma, en nuestro caso necesitamos firma reconocida, debe haber un certificado electrónico, obviamente. Para aquellos ciudadanos que utilizan certificado electrónico como forma de firma, valga la redundancia, sin tener problemas de utilización, ¿por qué no se van a identificar con certificado electrónico? Esto es totalmente válido, pero evidentemente para aquellos servicios que no requieren firma, lo que estamos dispuestos es abrir el abanico todo lo posible, porque es la manera de potenciar el uso. De hecho, bueno, la barra central es la barra de petición de vidas laborales, que es el servicio por excelencia que nos piden los ciudadanos. Vean ustedes la ratio, la mayoría de lo que se consigue ahí es con SMS. Lo que decía como resumen, el estancamiento y el enorme incremento que ha tenido por generación espontánea o por uso natural el empleo de estas tecnologías, que son absolutamente intuitivas porque son lo que los ciudadanos están acostumbrados a utilizar.
Entonces, esto nos lleva a que necesitamos otra arquitectura, ahí dice de firma, por simplificar el título porque no cabía mucho más, pero de autenticación y de firma. Entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Pues primero porque el certificado clásico, como decía el representante de Indra, tiene dificultades para ser utilizado en muchos de los dispositivos que coincidimos con la apreciación de Gartner que van a ser dominantes en el futuro, que es especialmente todos los dispositivos que están basados alrededor de movilidad. Segundo, porque los certificados, quien consigue que funcionen, que bueno, hay muchos ciudadanos que sí, es decir, la persona que tiene conocimientos suficientes para conseguir que el certificado funcione, se encuentra con que luego le caduca y le caduca sorpresivamente. Con lo cual le deja de funcionar, no sabe por qué. Cuando lo investiga descubre que es porque ha caducado, pero en principio ha descubierto que una cosa que tenía no funciona. Tenemos un problema, evidentemente, en la renovación del certificado. Tercero, porque la custodia es insegura. La mayoría de los certificados de clase 2 que tienen los ciudadanos están instalados en un PC. Yo sé que se pueden tener en una tarjeta, sé que se pueden tener en USB, se pueden, pero al final acaban instalados en un PC que está custodiado por una contraseña, en el mejor de los casos, o ni eso. Con lo cual, realmente ese certificado, pues teóricamente tiene muchas garantías, pero a efectos prácticos tiene bastantes menos. Y lo que hablaba del último punto, que me he centrado al principio, en algunos dispositivos, por resaltando los dispositivos de movilidad. Nosotros inicialmente apostamos por un sistema de firma centralizada que tuviera una custodia fuerte de las claves, el modelo que llamaba robusto en la presentación. Y evidentemente este certificado, si somos capaces de garantizar que la persona que accede solamente es el ciudadano, nos llevaría a poder garantizar el no repudio y la integridad de los documentos firmados. Todo esto se está apoyando en los nuevos reglamentos de la Comunidad Económica Europea que están, no diría a punto de ser aprobados, porque ya hay parte que será aprobados, pero esperamos que estén operativos para después de la vuelta de vacaciones de este año. Con lo cual estaríamos amparados por la cobertura legal suficiente, porque además van a ser resoluciones de aplicación inmediata en los estados que no van a requerir transposición, para tener el marco legal en el cual poder desarrollar estos proyectos. Y la confluencia natural de todo esto, bueno, una mayor explicación de la firma centralizada, es que evidentemente surge un nuevo marco en el cual la Administración Electrónica, con la nueva dirección TIC de la AGE, lo que hace es promover un proyecto global en el cual participen los principales actores de la Administración, principales o los más interesados en estos temas, que en este caso viene a haber una concurrencia de ambos criterios, en el cual se construye una infraestructura que permita que soluciones que pueden nacer con carácter local tengan vocación global para toda la Administración del Estado. El primer interlocutor que hay aquí es la Agencia Tributaria, que, como ha dejado expuesto Alfonso en su presentación, ya tenía mucho recorrido avanzado con el PIN 24, que es una forma de identificación mediante claves concertadas que permite niveles medios de autenticación. Como él mismo ha dicho, no pretenden que haya una firma avanzada con él. Está también la Dirección General de Modernización, que es la encargada de hacer desarrollos horizontales para toda la Administración del Estado. Está la Dirección General de la Policía, que actualmente es el proveedor de identidad por excelencia con todo lo que tiene, tanto a nivel de DNI físico como de DNI electrónico. Y, de hecho, dentro del proyecto que estoy mencionando, la identificación de DNI electrónico tiene una fuerza enorme, porque es lo que nos va a permitir generar estos certificados que vamos a utilizar de manera centralizada, y nosotros mismos, que estábamos empezando a empujar por la apuesta de firma centralizada, identificación también por SMS, etcétera, que en última instancia, llevado al extremo, son claves concertadas. Cada uno de los organismos, el papel que va a desarrollar dentro de este proyecto, que ya está en marcha. Por una parte, la Agencia Tributaria, que es proveedor de identidad para los mecanismos de claves que vayan por SMS, etcétera, tipo PIN 24, que va, no sé si decir evolucionar, pero va a ser una parte nuclear de lo que es este sistema. Por otra parte, la Dirección General de Policía como proveedor de identidad, la GIS, que está ahí, bueno, en tercer lugar, como herramienta de firma centralizada y proveedor de identidad en aquellos usuarios que utilicen usuario, contraseña y clave de un solo uso como mecanismo de identificación, que luego le abriría la puerta para utilizar esta firma centralizada, y, como decía el MINAP, que se encarga de todos los desarrollos horizontales de plataforma y solución única para que el ciudadano tenga una única interfaz de acceso. Este es un esquema global de la solución, donde a través de una pasarela, que sería el punto de contacto del ciudadano con todos los sistemas de la Administración que utilicen
Esto, donde ahí estarán presentes las diferentes formas de identificación, acceden a los diferentes proveedores del servicio, arriba la GIS, abajo la agencia tributaria, que convergen para garantizar la identidad con la Dirección General de Policía en caso de que estemos hablando de firma. Este es un proyecto que empezó a ponerse encima de la mesa a finales del año pasado, primeros de este. El proyecto se constituyó como tal a finales de febrero de este año y tenemos previsto que los primeros resultados, debido a una fase de identificación, puedan ver la luz pues en otoño de este año. Con lo cual, a partir de ahí, lo que tendremos será una implantación progresiva por todos los organismos de la Administración que se van a ir sumando. Muchas gracias por su atención y no sé si luego tenéis turno de preguntas, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los ponentes, Alfonso, Javier, José María. Creo que hemos mantenido un buen ritmo y hemos conseguido casi recuperar todo el retraso que teníamos.